Hace unos días comenzábamos Puntal AM a retratar las actividades presenciales en una de las dos instituciones que se dedican a brindar más de 100 talleres en el caso del programa de adultos mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, otro tanto en el Espacio Ilía, instituciones que capacitan, que sirven de conexión para los adultos mayores en sus diferentes abanicos de posibilidades, desde idiomas, desde deportes, desde diferentes actividades que pueda intentar hacer la persona que tenga ganas en su adultez, ¿no?, madura. Bueno, y vamos a hablar de lo que significa cuando el adulto mayor está solo, cuando no tiene un acompañamiento de la familia, un grupo de contención. Miguel Ángel Leone es acompañante terapéutico, es especializado en gerontología y utiliza mucho las redes sociales para hacer concientización acerca de esta temática. Y ya está en diálogo con Puntal AM. Miguel Ángel, Paula te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Paula y todo el equipo. Mucho Bueno, gusto. mucho gusto, igualmente. Vamos a hablar de la soledad en los adultos mayores. ¿Qué hacer al respecto? Porque en este caso en Río Cuarto hacíamos alusión a dos instituciones que sirven mucho de lugar de contención. Pero ¿qué pasa con aquellos o aquellas que no se llegan, ¿no?, que no tienen ganas o que no tienen una motivación para llegarse a un grupo de pertenencia? ¿Qué hacer al respecto? Bueno, en primer medida felicito al programa, a ustedes por tratar justamente estos temas tan importantes, sabiendo que Argentina va al 2030, entre el 2030 y 2050 va a ser el país con la población, el país de mayor población envejecida, ¿no?, en el continente. No me digas, ¿ese dato es fuerte? Sí, Ujú. sí. Actualmente es Chile, después sigue Uruguay y en tercer lugar está Argentina, ¿no? Eh, Argentina entre el 2030 y el 2050 va a tener la población de mayor envejecimiento, que no necesariamente vivir más significa vivir mejor, Mm. ¿sí? Es como bueno, que hay que trabajar un poco ahí en ese punto donde hay un crecimiento de expectativa de vida, las edades se han alargado, se han prolongado, y bueno, ahí es donde hay que trabajar en calidad de vida. En ese sentido, esto de hablar de la soledad, ¿no? Que yo siempre planteo, digo, hay que tomarlo con pinzas, porque hay que ver, hay que analizar cómo llega esa soledad, eh, si llega por opción, o llega porque no, justamente no me queda otra y estoy solo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde, eh, digo, a vos te pasará, a mí me pasará y a muchos nos pasa, y que hay momentos en los que queremos estar solos, ¿no? Y bueno, y decidimos. Ahí es donde un poco también tenemos que hacer hincapié en el adulto mayor. Hay adultos mayores que viene esta cuestión de como que queremos siempre que el adulto mayor esté haciendo y siempre esté con gente, ¿no? Y Ujú. por ahí lo que se trata es de respetar su autonomía. Si vemos que en contextos familiares o cercanos, vemos que una persona mayor quiere vincularse y no tiene redes de contención alrededor, ahí es donde hay que estar eh, alerta, ¿no? Eh, Justamente ¿Cuándo se transforma hay en una... problemática, Miguel Ángel, la soledad? Porque a veces, es cierto lo que vos decís, hay un entorno que en realidad se preocupa por miedo a que, por ejemplo, o se caigan, ¿no? Hace más a la seguridad biodinámica del adulto mayor. ¿Y cuándo se transforma en patológica, en preocupante? O sea, una persona que quiere estar sola, ya tememos para que no caigan en una depresión, ¿no? Y qué pasa si está sola y que no va a tomar el remedio, ¿no? ¿Cuándo ocuparse y cómo ocuparse al respecto?
Bueno, exactamente. Ahí es donde entramos a analizar lo que son los factores de riesgo. Cuando nosotros vemos que ya es un riesgo que la persona esté sola. Cuando ya empezamos a descubrir que hay contextos o situaciones patológicas. Cuando vemos que la soledad influye para que la persona pase durante 1, 2 o 3 días sin hablar con nadie, por ejemplo, donde el medio de la casa donde vive ya es un riesgo en cuestiones domésticas. O sea, por eso se trata de analizarlo y ver. Vos sabés que nosotros, las personas, y en el caso de los adultos mayores, se llama la hormona del estrés, que justamente cuando digamos, la persona empieza a sufrir estos padecimientos de lo que es la soledad, por no quedarle otra opción de no estar acompañado, justamente la hormona de lo que es la hormona de cortisol actúa como antidepresivo, ¿no? Como de protección. Eh, pero es un factor de riesgo y por eso hay que estar atentos. Yo siempre planteo esto de que la soledad, eh, digamos, cuando uno la elige es la mejor compañía, pero Ujú. cuando la soledad te elige a vos, ahí es lo difícil y lo complejo. Claro, una cosa es querer estar Pero solo y otra cosa es que te encuentres solo no queriendo estarlo, ¿no? tal cual, por eso digo, se trata, la base de esto es respetar y analizar el contexto en el que está el adulto mayor. Hay adultos mayores que a las residencias de larga estadía donde viven, las usan como hoteles. Ajá. Yo he ido a realizar acompañamientos a lugares donde los adultos mayores que están ahí solamente lo usan para comer y dormir. Después, el resto del día, salen, se van a tomar un café a un lugar, van a otro lado, se encuentran con amigos y vuelven a la noche. Esa es la función. Pero no todas las personas están bajo este contexto, ¿no? Bajo esta situación. Por eso no podemos hablar de una vejez. Mm. Hablamos de vejeces, ¿no? Ujú. Porque hay distintas maneras de envejecer, distintas maneras de llegar a ser adulto mayor. Porque los factores de riesgo, de los cuales yo hablaba recién, bueno, en algunos casos han sido tomados y han sido, o sea, se les ha prestado atención, y en otros casos no se les prestó atención a los factores de riesgo y bueno, y han calado hondo en la vida de la persona. Entonces llegan a una determinada edad, a los 70 años, y bueno, vos ves, te encontrás con personas que no están iguales a los 70 años. No. Algunas personas que por ahí hasta no hablan, y bueno, y otras personas por ahí realizan actividad física. eh, Sí, Miguel Ángel, quería y preguntarte bueno, por el tema, recién mencionabas las instituciones, ¿no? de acogimiento para adultos mayores. ¿Ha cambiado la perspectiva o seguimos ahí todavía con el prejuicio, incluso para los propios adultos mayores, incluso para la familia, incluso de las residencias geriátricas, como se les dice normalmente, comúnmente, habitualmente? No son hoteles, sino que a veces se los asocia con lugares en donde no está tan bueno estar. ¿Esto es así? ¿Está cambiando? ¿Hay una capacitación al respecto de instituciones que brinden este tipo de especialización y de acompañamiento gerontológico o no? Para que no sea realmente algo incómodo de abordar, sobre todo para las familias o las personas que no quieren, ¿no? Quedarse en estas residencias. bueno, interesante. Vamos a arrancar un poco por el concepto, que yo por ahí insisto bastante. El concepto en realidad es residencias de larga estadía, Ajá. ese es el nombre. Comúnmente se les llama residencias geriátricas o geriátricos, y en realidad la geriatría eh, es una ciencia que estudia a los adultos, digamos, el proceso de los adultos mayores cuando ya están inmersos en una situación patológica. Mm.
¿se entiende? Cuando por ahí a mí a veces me dicen, voy a llevar a mi mamá o a mi papá a un geriátrico, digo, pero vos ya sabes, o sea, tu mamá y tu papá están enfermos, no, porque, y pero lo llevas, o sea, estás hablando de una persona que ya está en un contexto de enfermedad, ¿se entiende? Ujú. Entonces, por ahí esa es la distinción. La geriatría estudia al adulto mayor en un contexto patológico. La residencia de larga estadía o hogar de adultos mayores justamente plantea esto de lo que vos, de lo que estás haciendo referencia, ¿no? Pensar en el desarrollo autónomo y potenciar el desarrollo autónomo. Lamentablemente, no abundan los ejemplos en los cuales yo te pueda decir bueno, que se está en un cambio de paradigma en ese tipo de instituciones, Ajá. que hay un trabajo que venimos llevando adelante muy desde abajo, sí, lo hay. Incluso, por ejemplo, yo he estado trabajando en contacto con gente en Buenos Aires, por ejemplo, donde estamos tratando de lograr que en las residencias de larga estadía estén las camas de 2 plazas. ¿Por Claro. qué? Porque llega un matrimonio donde han vivido y han dormido juntos durante 50 años y llegan a una residencia de larga estadía y los separan, No, los mandan claro. a uno al piso de arriba y otro al piso. Es totalmente Y violento. sí. Entonces, las residencias de larga estadía tienen que contextualizarse y tienen que entender cuál es el proceso de vida que lleva una persona. Eso por ponerte un ejemplo. Después otra, o sea, yo no les estoy, a veces yo lo planteo en las residencias y no les gusta, digo, pero yo no estoy planteando cuestiones de grande insumo, o sea, que requieran tanta plata, ¿no? Ujú. Digo, por ejemplo, es fundamental la tenencia de mascotas Claro. en las residencias, que los adultos mayores puedan preocuparse, que estén a su cuidado, que les den de comer, que se preocupen por ver si el animalito toma agua, que puedan salir a pasear con el animal. Digo, ese tipo de cuestiones generan de alguna manera Mejor calidad de vida. circuitos, red de contención, calidad de vida, Sí. ¿se entiende? Ese es el punto central, ¿no? Un patio, digo, yo hay residencia donde entro, digo, ¿cómo puede ser que no tengan un patio? O sea, cuestiones básicas, elementales. Bueno, ahí en ese punto es donde estamos remando. Bueno, ahí tiene que haber una pata fundamental la legislación, ¿no? La habilitación por parte de los organismos, instituciones que tienen que hacer un control acerca de qué institución está apta y qué requisitos cumple para que el adulto, la adulta mayor que estén allí tenga calidad de vida y pueda sentirse parte, ¿no? Y avanzar y ser autónomo, autónoma, como decís vos. Mira, a nivel, por ejemplo, a nivel ciudad de Córdoba, eh, la, la intendencia, digamos, en la ciudad de Córdoba maneja una ordenanza del año 90 Mm, totalmente sí. desactualizada, ¿no? Donde prácticamente no hay ningún tipo de especificación y requerimiento para el establecimiento, si vos querés tener o no una residencia, poner un lugar donde estén los adultos mayores. Digo, eh, tendrían que ser más exigentes, que quienes quieran trabajar en este ámbito, está bien que tengan sus deseos, su crecimiento económico, pero tiene que ir acompañado de una formación, ¿no? Yo por ahí cuando a veces las familias me consultan sobre determinado lugar o qué me parece o algo, yo siempre digo, a ver, hagan de cuenta como cuando cuando sus viejos los llevaron a ustedes a sus primeras experiencias educativas en el jardín, que revisaban, que se fijaban, que el jardín tuviera esto, que el jardín tuviera esto otro, que cómo eran, que qué actividades tenían,
cómo estaba el lugar, si era limpio, si tenían cuidado. Bueno, los mismos requerimientos, los mismos cuidados hay que tener en este caso con sus familiares, ¿no? Pensar que las residencias tienen que contar con un nutricionista, con alimentos de calidad, no estarles dando todo el tiempo de merienda una rodaja de pan con un mate cocido, de desayuno otra rodaja de pan con un mate cocido. Variar, donde tiene que haber frutas, donde tiene que haber lácteos. Sí, es como que se piensa que eso sale más caro, ¿no? Una buena residencia sale más caro contra otra que no sale tan caro, entonces, pero no debe ser tan caro. Variar un menú o tener otro tipo de disposiciones o tener un patio, otro tipo de cuidado para con los adultos mayores. Es un largo tema, yo te puedo Miguel asegurar Ángel. que ¿Sí? en esto que yo te planteo, justamente no son cuestiones que requieran demasiado dinero, para nada. No, por eso. Decíamos, es un tema muy largo, porque después la otra pata que estaría bueno charlar, lo vamos a hacer más adelante seguramente, tiene que ver con esto. ¿Cuándo se considera alguien independiente, autónomo? ¿Cuándo necesita acompañamiento? ¿Cuándo definir? ¿Quién define eso? La familia, el adulto. Cuando dicen, mamá, vos tenés que vivir con una persona en tu casa porque sola no podés estar, ¿no? O un adulto dice, no, yo quiero estar sola, puedo, ¿no? ¿Y cómo empieza ahí eso a tratar de dirimirse puertas adentro y a veces con personas que tienen que intervenir sí o sí, como gerontólogos, como vos? Así que Miguel Ángel, bueno, te dejamos abierto el diálogo, si te parece. Es un tema largo y muy interesante. Sí, sin duda, es interesante, hay muchísimo para hablar y por suerte se están abriendo debates y discusiones porque, bueno, como yo te decía al principio de la entrevista, vamos Sí. a ser un país con una población envejecida bueno, y hay que pensar en las barreras urbanas, las barreras invisibles, Ujú. pasa cuando yo salgo a caminar con un adulto mayor por el barrio y las veredas no están en condiciones, o en el centro de Río Cuarto, donde todas las veredas están ocupadas por sillas y mesas y no se puede circular. Bueno, hay que pensar en ciudades, en proyectos en los cuales el adulto mayor esté incluido, porque vamos a eso, ¿no? Exacto. Vamos hacia eso apuntamos, ¿no? Miguel Ángel Leone, acompañante terapéutico especializado en gerontología. Muchísimas gracias por formar parte de Punta la M. No, gracias a ustedes, un